Muy buenas a todos y bienvenidos a otro videoprograma de La Verdad nos hará libres. Hoy vamos a hablar y a opinar de las religiones. Por supuesto que respetamos a todas las personas religiosas, pero no compartimos su fe. Bajo nuestro punto de vista, la religión está diseñada para enfocar la atención y la energía de las personas en un ser invisible, inmutable e inflexible que, según dicen los textos, crea una raza humana inferior a los supuestos dioses solo por alguna clase de compañerismo extra y amor hacia el mismo, para luego encerrarnos en un juego de reglas opresivas y en algunos casos arbitrarias, las cuales, si se rompen, se encuentra con el castigo, como por ejemplo el infierno. Esto, en muchos casos, mantiene a los seguidores de las religiones en un continuo estado de miedo y complacencia. Tienen miedo de cuestionar las intenciones de este ser invisible y temen en muchos casos incluso expresar su propia opinión, y se basan muchas veces en las costumbres familiares para encajar en la masa. Los propios seguidores son enseñados a practicar el autorrechazo y se les dice y enseña que su propia voluntad es totalmente irrelevante. Estos mismos creen que están rindiendo su voluntad a una especie de individuo cósmico benevolente que tiene los mejores intereses en su corazón, cuando en realidad estos seguidores están entregando su voluntad y libertades a grupos ocultos de élites religiosas. Parece como que la religión debe degradar y humillar constantemente a sus seguidores para glorificar y elevar a su Dios. Muchas personas caen en la trampa de estos grupos ocultos de élites religiosas al ceder su poder a la autoridad y parecen tener la necesidad e incluso el deseo de ser gobernadas y disciplinadas por ellos. Bajo nuestro punto de vista, rendir culto a dioses es inútil y una costumbre primitiva y antigua practicada por personas de mentes débiles y supersticiosas. La razón por la cual nosotros tenemos vida en este mundo es para experimentar la vida de este mundo, y no para pasar nuestras vidas enteras estudiando un libro antiguo, rezando a la escayola y rindiéndole culto a un gobernante invisible en otro reino. El método principal por el cual los cristianos en particular son atrapados y engañados es con la historia del Mesías o la historia del Salvador, la historia del pecado original. No hay ninguna lección o propósito, porque todo esto se trata de esclavitud psicológica de las masas y de deshabilitarnos y separarnos. El llamado Dios a quien se espera que adoremos es indudablemente solo un dictador de mentiras, preparado por las élites religiosas con el propósito de controlar a las masas. Si hay un creador principal en este universo, entonces es improbable que él interfiera y se imponga sobre nosotros, encajando sus arbitrarias leyes, permitiendo que la pura necesidad y demanda nos haga rendirle culto frívolo y ciega obediencia. Ninguna de esas cosas requiere ningún nivel de actitud mental o de creatividad. Además, la cristiandad, el islam y algunas otras religiones son religiones polarizadas. Ellas están polarizadas unas en contra de las otras. Se cree que una es buena y la otra es vista como mala. Lo cómico es que cada uno piensa que la suya es buena y la otra es la mala. En casi todas las formas, la mayoría de las religiones son malas. El único tipo bueno de religión es una neutral y llena de amor hacia todo y hacia todos. Las religiones polarizadas han sido inventadas por líderes influyentes de las élites para poner a las personas en contra de las otras. Así, la élite puede derrotar y puede esclavizar a los pueblos enteros prácticamente sin alzar un dedo y con el apoyo mismo de esa población. Los fundadores de la Iglesia, así como los del Islam, obligaron a la gente a creer las farsas religiosas que ellos proclamaban haber recibido de Dios, y así lograron someter de conciencia a gran parte de la humanidad para robarle las riquezas y esclavizar a pueblos enteros. Los historiadores nos dejaron escrito un enorme historial de delitos y perversidades que cometieron y usaron los inventores y los monarcas de esos imperios religiosos, pero esas historias no las enseñan en los colegios ni en las universidades. En esta parte del mundo, por presiones elitistas, lo único de religión que se le enseña a la gente y se publica como cosa cierta es la Biblia y la historia de las farsas religiosas inventadas por la Iglesia, Mahoma y el Corán. Las religiones fueron inventadas por gente perversa, con fines políticos y para justificar asesinatos, generar ignorancia para crear odios y fanatismos religiosos, someter y esclavizar pueblos y saquear riquezas y cobrar cuotas de venta de divinidades falsas y de glorias que no hay pruebas de que existan. Analizando los registros históricos podemos deducir que desde tiempos remotos la fe religiosa ha sido utilizada de sofisma y que obtener riquezas y poderes fue el verdadero propósito de los inventores de la Iglesia, del Islam y de casi todas las entidades religiosas que existen. Y aunque algunas entidades religiosas tienen escritos que su autoría se la atribuyen a Dios o los predican como de inspiración divina, el hecho es que no existe prueba histórica alguna de las divinidades que predica la gente, ni mucho menos que alguna persona o entidad haya logrado saber algo acerca de Dios. Así pues, es de suponer que
que las llamadas escrituras sagradas no surgieron de Dios, ni por inspiración divina, sino de mitos y de algún plan político perverso de las antiguas monarquías. Los jefes del cristianismo romano siempre estuvieron en contra de la enseñanza de las ciencias a la gente común. A la Iglesia romana, por razones económicas y políticas, le convenía que las comunidades fueran ignorantes y estúpidas. Eso les facilitaba las estafas y la aplicación de sus gobiernos con leyes injustas. Con ese fin, desde las épocas en que el cristianismo fue sometiendo territorios en el mundo, los habitantes sometidos fueron obligados a oír y a creer solo las supuestas divinidades que decían y se atribuían los dirigentes de ese imperio perverso. La gente dominada, bajo pena de muerte, tenía que creer a ciegas las farsas religiosas que predicaban los funcionarios eclesiásticos, y nadie que estuviera en territorio cristiano podía leer ni escribir cosa alguna sin tener permiso del Santo Oficio de la Iglesia. Además, todos los fieles, sin importar que fueran pobres o ricos, estaban obligados a pagarle a la Santa Iglesia los diezmos y las primicias, o sea, el 10% de todo lo que ganaban y el primer producto de todo lo que hicieran o cosechasen. Esto se hace de toda la vida, y ahora más que nunca. ¿Cuánto dinero público se lleva la Iglesia en España? Ni más ni menos que 11.000 millones de euros al año. La Iglesia sigue siendo dueña y guía espiritual de la mayoría de los centros educativos y de las editoriales de los libros. Tanto en las ciudades grandes como en el campo, todavía hay decenas de millones de personas sometidas de conciencia por la Iglesia, a las que el Vaticano denomina como ovejas de Cristo y les ordeña económicamente como vacas lecheras. Si nos atenemos a los registros históricos, el resultado es que casi todos los pontífices de la Iglesia, así como Mahoma y los califas que lo sucedieron, fueron gente ambiciosa de riquezas y de poderes, que ni eran religiosos ni les importaba la fe que predicaban. La información histórica nos dice que los papas y los califas han hecho matar más gente que la que murió en las 2 guerras mundiales, y que estos, para disuadir a sus opositores, utilizaron en sus asesinatos métodos mucho más crueles que los que usaron los nazis en los campos de exterminio de los judíos. El resumen es que la inmensa mayoría, tanto de los papas como de los califas, fueron un rosario de bandidos que con sus ejércitos se tomaron todo el territorio que pudieron dominar, y en las áreas que ocuparon, la población que no asesinaron, la sometieron o la esclavizaron. Y por las buenas o por las malas, los pobladores vencidos tuvieron que creer en las farsas religiosas de ellos y pagarles lo que debió llamarse impuesto del alma. Aunque los archivos históricos dicen que así ocurrieron las cosas, esa no es la historia que enseñan en los colegios o universidades. La Iglesia y el Islam siguen controlando el modo de educación en las partes del mundo que colonizaron y no permiten que la gente sepa la verdad histórica de sus farsas religiosas ni de las perversidades con las que soportan. La religión retrasó, retrasa y retrasará el progreso de la humanidad. Independientemente de qué religión hablemos, la única historia que tenemos del creador es que nadie la ha visto. Pero sobran religiones y vividores que venden un Dios inventado. Y nada más por hoy. Esperamos que os haya gustado este videoprograma, y también esperamos que no os hayáis sentido ofendidos ninguno con lo expuesto, ya que no es más que una opinión. Cada uno puede creer en lo que quiera. Y ya sabéis que la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.